¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente. Voy un poco en continuidad con la intervención que hice la semana pasada, en donde les hablé sobre este proyecto extraordinario de José Carlos Mariátegui, la revista Amauta. Voy a hablar ahora de otro proyecto extraordinario, en este caso que tuvo lugar aquí en México, y que tiene que ver además con una cuestión que también comenté la semana pasada sobre este contexto epocal del primer tramo del siglo XX, en el que tiene lugar la emergencia de esta tendencia histórica, cultural, que quedó denominada como vanguardias, que se manifestó en distintos ámbitos de expresión, en el literario, en el poético, desde luego, en el gráfico. Hay una estética vanguardista muy importante, los proyectos incluso arquitectónicos, fascinantes, para mí uno de los periodos más interesantes desde todos los puntos de vista, en virtud de que abarcó es un universo, digámoslo así, un universo panorámico. Y entonces es muy común que se hayan creado proyectos de revistas de esa época. A ver si después yo creo que voy a estar haciendo varias intervenciones sobre este tema en las siguientes charlas, pero en esta ocasión aprovecho para hablar una que se conecta con un proyecto del que también he hablado aquí, que es el de la Secretaría de Educación Pública, creada por José Vasconcelos, que, como recordarán bien, se crea en 1921. La antepasada, si no recuerdo mal, la pasada hablé sobre Amauta y la antepasada hablé sobre las lecturas clásicas para niños, ¿verdad? No sé si, creo que sí, así va la secuencia. La colección de revistas clásicas para niños surgió puntualmente hace 100 años, en 1924, y bueno, ahí se tiene eso, ¿verdad? Que eso después desemboca en la colección de libros de tapa verde, conocida así como tal, los libros de tapa verde de Vasconcelos. Como parte de ese mismo impulso, ese proyecto incrustado, como digo, en este contexto epocal, Vasconcelos también impulsó el proyecto de una revista, no tanto lecturas para niños, sino concretamente una revista que es esta, El Maestro. Esta es una colección muy bella que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, que supongo que este proyecto del Fondo de Cultura, claro, es del 79, esta edición facsimilar. Esta es una revista de hace 100 años. Pero aquí estamos viendo que esto, por ejemplo, en el 79, el Fondo de Cultura Económica, no sé si con esta revista crea la colección o ya estaba en marcha la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas. Esa es la colección del Fondo de Cultura Económica. Es una colección espléndida, porque efectivamente se dedicó el Fondo de Cultura a recopilar y después reproducir en facsímil las revistas literarias de esta época, de las mexicanas modernas. Fundamentalmente son las que tienen lugar entre fines del XIX y el primer arranque del siglo XX. Por ejemplo, la revista Azul, la revista Renacimiento, que funda Ignacio Manuel Altamirano, o la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Todas esas revistas, El Maestro, La Nave, muchas, las recopila y las reedita el Fondo de Cultura Económica en esta colección. Esta es una colección preciosa que, de hecho, el gran coleccionista de revistas literarias, a lo mejor es el máximo coleccionista de revistas literarias que tenemos, fue José Luis Martínez, cuya biblioteca su biblioteca privada, creo que ya platiqué un poquito de esto, está en la Biblioteca de Valderas, la Biblioteca de México José Vasconcelos, la de Valderas. Ahí está hay 5 bibliotecas. Está el Fondo México, el Fondo, ¿no? El fondo como tal, bibliográfico como tal de la biblioteca, pero además hay 5 bibliotecas privadas que se compraron hace algunos años por el gobierno federal. Está la biblioteca de José Luis Martínez, la de Alí Chumacero, la de Carlos Monsiváis, la de Antonio Castro Leal y la de Jaime García Terrés. Y además el gran acierto que hizo el gobierno federal en esos momentos fue que, además de comprar, son bibliotecas, la de José Luis Martínez son 70,000 volúmenes. Imagínense eso, 70,000 volúmenes. La de Antonio Castro Leal, 35,000, la de Alí Chumacero, 40,000, la de Carlos Monsiváis, 28,000.
y la de Jaime García Terés como 20 y tantos mil. Entonces, claro, el gobierno compra esas bibliotecas a las familias de cada uno de estos personajes y es una inversión muy importante de recursos, pero es un gran acierto porque toda esa riqueza intelectual que estaba en casas de las familiares de todas estas personas, todas ya fallecidas, pasaron desde entonces a ser patrimonio nacional. Por eso yo digo que el máximo orgullo nacional es la Biblioteca de Valderas José Vasconcelos. La más grande de todas ellas es la de José Luis Martínez, son 70,000 volúmenes. Entonces, además, ya digo, el acierto que hizo el gobierno fue que le encargó a distintos arquitectos que hicieran un recinto especial para cada una de estas bibliotecas, y entonces son recintos bellísimos los que tienen cada una de estas colecciones. Nomás puedan visiten esa librería porque, como tengo dicho, es un verdadero orgullo nacional. Y entonces José Luis Martínez fue uno de los pilares del Fondo de Cultura Económica y él tiene creo que la colección más grande de revistas literarias nacionales e internacionales, y a partir de la colección de José Luis Martínez fue que el Fondo de Cultura Económica fue haciendo esta colección. Entonces el maestro, que lleva por título Revista de Cultura Nacional, yo me lo compré pues por internet, literalmente, le di una buena buscada en librerías de viejo, pero en internet afortunadamente conseguí pues los 3 tomos bellamente empastados, ¿verdad? Entonces ya tengo los tres tomitos del maestro. Y fue una revista relativamente efímera, tiene una vida nada más, se editó de 1921 a 1923. Habría que analizar con detalle las razones por las cuales duró tan poco esta revista. Supongo que la principal de ellas fue que solamente se mantuvo en pie mientras Vasconcelos estuvo encabezando la Secretaría de Educación Pública, que fue del 21 al 24. Esa es una posible razón por la cual ya no surgió. Como todas las revistas de esa época, tanto nacional como internacionalmente, tal como fue el caso de Mauta, una de las características fundamentales, uno de los rasgos distintivos, es la belleza gráfica, ahorita hablamos de la parte intelectual, del contenido, pero la parte gráfica, visual, era extraordinaria, precisamente porque en ese momento de vanguardia, en ese momento de efervescencia política, social, cultural, revolucionaria, ni más ni menos, estábamos incluso en revolución, estábamos en la fase obregonista de la Revolución Mexicana. Entre otras figuras, Vasconcelos convocó a lo más importante de la creación plástica, artística, literaria, etcétera, de su tiempo, y puso a muralistas a pintar los grandes murales de edificios fundamentales de la Administración Pública Federal, como todos sabemos, desde los murales de Palacio Nacional, los de la Escuela, los de la Secretaría de Educación Pública, los murales de la Autónoma de Chapingo, los murales de la Universidad de Guadalajara, etcétera, que están pintados por Orozco, los frescos de Diego Rivera en Palacio Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hizo. Y también en los proyectos de revista estaban los grandes diseños. Vean qué portadas tan hermosas tenían los números de esta. Aquí está otra, de esta revista. Híjole, espérenme. Vean esta otra. Esta es otra portada. Aquí, para no perderme, porque luego me pierdo, son tantos números, pero aquí, por ejemplo, se puede observar otra. Vean esta. Esta es la de revista, bueno, no sé, no indica, pero vean qué portada tan extraordinaria. A ver, aquí otra más. Esta es muy conocida. Otra portada del maestro. Es un formato, miren, voy a poner mi celular, era más o menos, este es el tamaño de la revista. Era muy, no sé ahora qué revista, pues no, porque ahora las revistas normalmente son de tamaño carta, y esto es como los cuadernos, tamaño francés creo eran, ¿no? Los cuadernos de la escuela. Es un formato muy, muy manejable, muy amable para llevarla. Pero sí, ahora todos son tamaño carta, ¿verdad? En fin, yo creo que revistas herederas de este formato, de esta tradición, pues claramente es Letras Libres. Aquí ya he hablado un poco de esa revista. Como todos sabemos, es la revista de Enrique Krause, que merece todo en fin, a ver,
Enrique Krause pues tiene un trabajo historiográfico que no se puede soslayar, que tiene su valor, pero su posición política e ideológica, en fin, es un adversario, ¿no? Sencillamente. Él como persona individualmente pues también me parece un poco repugnante, pero bueno, tampoco es necesario mencionar eso, simplemente son adversarios. No estoy yo en la línea ni mucho menos de Letras Libres, aunque sí lo he dicho, que a veces me interesa esa revista por Christopher Domínguez Michael, que es miembro de la del Colegio Nacional y es el crítico literario más importante que tiene México. Eso no se puede tampoco discutir. Ahora, su posición política, pues ya esa es otra cuestión, pero ya he dicho aquí que tampoco se trata de ponernos talibanes, ¿verdad? Y analizar todo en función de izquierda-derecha o verlo todo estrictamente en función de criterios políticos, porque eso reduce mucho la realidad, la discusión y las posibilidades de comprensión y de entendimiento y de formación intelectual, etc. Ese no es el propósito. Pero bueno, en fin, el formato, la revista que hereda esta tradición es Letras Libres, porque como debe de saberse, Letras Libres es el heredero, o por lo menos ellos se atribuyen esa herencia de Octavio Paz. Octavio Paz formó parte, como sabemos, impulsó 2 revistas fundamentalmente. Participó en muchas de las cuales están en la colección del Fondo Cultura. Por ejemplo, hay una que se llama Taller, y ahí, si no recuerdo mal, ahí publicaba Octavio Paz, pero las revistas que impulsa Octavio Paz fue Plural, que era una revista que formaba parte, si no recuerdo mal, Plural, la impulsa Fernando Benítez, que Fernando Benítez fue este gran, como uno de los grandes mandarines de la cultura mexicana, pues durante buena parte del siglo XX mexicano. Fernando Benítez era un poco como un medio capo, ¿verdad?, de la cultura, digámoslo así, pero bueno, él impulsó proyectos fundamentales. Hay una foto muy interesante, por si luego la quieren buscar, que a mí me gusta mucho, que están en el bar La Ópera del Centro Histórico, en uno de los gabinetes, está en blanco y negro, es muy bonita, en fin, simboliza muchas cosas. Y está Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Carlos Cuevas, no. Carlos Cuevas es el cantante bolero, con todo mi cariño y todo mi respeto para Carlos Cuevas, pero no, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, entonces ya, ¿verdad? Fernando Benítez, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas y Carlos Monsiváis, y están sentados ahí. Es una foto muy bonita. Habrá sido, yo creo que en los 70 por ahí, tal vez 80, 70 por ahí, yo creo. Entonces, Plural era la revista, la parte cultural del periódico Novedades, impulsado por Fernando Benítez, si no recuerdo mal, si no me está fallando la memoria, así fue como surge Plural. Y después, no es así. Novedades, no es así. Novedades tenía la sección que se llamaba México en la Cultura, ya estoy corrigiendo. Novedades, impulsado por Fernando Benítez, tenía la sección México en la Cultura. No, Plural era una revista que creo que estaba vinculada a don Julio Scherer y a Excelsior, pero en todo caso la tenía Octavio Paz, y era este tipo de revistas en donde se daban cita la literatura, desde luego, las letras, digámoslo así, la poesía, la literatura, pero también había como análisis político, análisis histórico, más o menos, ¿sí? Era una mezcla de esas 3 disciplinas. Ahora les voy a explicar un poco lo que pasaba, lo que ocurría con el maestro. Entonces, eso era Plural, después cerró esa revista, me parece que hice la corrección porque entiendo yo que Plural sí estaba vinculado a Excelsior de Julio Scherer, y entonces cuando Echeverría cierra el periódico Excelsior, termina también Plural, y entonces hay un periodo, una pausa, y después Octavio Paz relanza su proyecto con la revista Vuelta, que era la vuelta de Plural, el regreso de Plural. Y entonces se le llamó a esa revista Vuelta. Tuvo otros años de vida, Vuelta, todo eran capitaneadas por Octavio Paz. Y desde Vuelta fue que Octavio Paz hizo este congreso, La Experiencia de la Libertad, no sé si se lo recuerden, que fue un proyecto impulsado por Televisa en su momento, creo que fue en los 90 o algo así. Todavía existía, según yo, la revista Vuelta, y Paz ahí convocó me acuerdo, a Claude Lefort, a Cornelius Castoriadis, ahí, ¿no? En fin, eran otros tiempos, ¿no?, en donde Televisa apoyaba y cooptaba estas figuras. Bueno, pues ni más ni menos, Krause es el heredero de eso, está, ¿verdad?, asociado de la manera más
pues sí, ¿cómo decirlo? Sí, espuria con Televisa, etcétera, ¿no? En esa línea, pero eso ya venía de Octavio Paz, ese es el asunto. Y fue muy importante, sí, tuvo su importancia, no se le puede escatimar, la importancia que tuvo Octavio Paz al poder convocar a todo, entonces vino Lefort, Castoriadis, muchos otros. Creo que incluso vino este historiador de la filosofía polaco, que ahorita se me va el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, y si no, Milán Kundera, de hecho creo que vino, fue cuando vino el pesado de Mario Vargas Llosa, insoportable, y mediocre además, y filosóficamente un mediocre Vargas Llosa. Sí, es un sofista, ¿no? Pero es cuando vino, y es cuando puso de moda la famosa frase de la dictadura perfecta, ¿se acuerdan? Eso lo dijo Vargas Llosa en ese foro que organiza Octavio Paz. Pero bueno, en fin, eso lo hizo desde la perspectiva del proyecto de su revista Vuelta. Entonces creo que luego muere Octavio Paz y entonces Enrique Krause relanza ese proyecto con el nombre de Letras Libres, ¿me explico? A eso quiero llegar. Y el otro proyecto también de este tipo de revistas pues es Nexos, de este Aguilar Camín, que es un engendro despreciable y además psicológicamente creo que pues ya bastante mal, ¿no? Según se ve en sus intervenciones es una cosa ya de patología psicológica, pero bueno, en fin, el proyecto está ahí, es la revista Nexos, ¿no? Son esos dos tipos de revistas que son como expresión de un grupo intelectual, digámoslo así, tal como lo fue Amauta, como lo fue El Hijo Pródigo, como lo fue Vuelta, como lo es Letras Libres o como lo es Nexos, al margen de la posición que tengamos respecto de esos grupos intelectuales, ¿verdad? Y sus prácticas para mantenerse en pie, porque ahora lo que sabemos, como muy bien explicado el presidente, es que esos proyectos se mantenían con dinero del gobierno, por tanto, nunca criticaban el gobierno, etcétera. Lo que ya el presidente ha sido muy claro en todo esto, pero bueno, no está de más. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de entender esos movimientos históricos, etcétera, y reconocer herencias y proyectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ya, esos son los dos formatos. Después aquí existió, yo creo que ya no existe ese proyecto, para hablar más de nuestra cancha. El proyecto de, a ver, no recuerdo aquí si en el canal se acuerdan de la revista Memoria. Claro, era Memoria la revista que la publicaba CEMOS, Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, que dirigía don Ricardo García Sáenz. Don Ricardo García Sáenz y el CEMOS tiene el archivo más importante del Partido Comunista Mexicano. Y esa revista, ese centro CEMOS, editaba durante mucho tiempo esta revista que se llamaba Memoria. Y era un poco, bueno, no un poco, era en esta herencia de este tipo de revistas, digamos que ahora sí más vinculado a Amauta, digámoslo así, para ponerlo en términos de geometría política, ¿no? de topografía política, más en la línea de Amauta, y era una revista militante, ¿no? Pero también era en tamaño carta. Pero bueno, en fin, este es el asunto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? La genialidad de esta sí, porque otro proyecto interesantísimo, esto de las revistas es algo importante, ¿eh? Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel tiene varias notas, no muchas, pero algunas, en donde habla de las revistas. Es decir, claro, es que ahora en estos tiempos de redes sociales, pues ya casi que las revistas son arqueología, ¿verdad? O sea, esto pues ya es pura coleccionismo. Pero pensemos en hace 100 años, cuando no había ni internet, ni celulares, ni nada, y todo era impreso, etcétera, ¿verdad? En todo caso, Gramsci decía que tú, analizando el conjunto de revistas que puedes encontrar en un kiosco de periódico, ahí tú puedes tener más cifrado, refractado, el índice intelectual de una sociedad, de la sociedad civil, decía Gramsci, ¿verdad? Entonces, en función del número de revistas, de su contenido, de su público, del tiraje y de la gente que lo lee, tú puedes más o menos tener el pulso de cómo está la inteligencia de una sociedad, ¿verdad? Entonces, eso puede ser desde el libro vaquero, Memín Pinguín, TV Notas, esta revista repulsiva, hasta Letras Libres, ¿me explico? O Memoria, o Proceso, ¿me explico? Es decir, lo que se puede encontrar en un kiosco, todas las revistas para adultos, ¿verdad? Ese kiosco, este es un análisis que hacía Gramsci, ese kiosco resume cómo está una sociedad. Entonces, un buen ejercicio es pararse un día en algún kiosco de periódicos y decirle, oye, ¿cuál es el periódico o la revista que más se vende?
Y ahí si te dicen, no, pues es TV Notas o TV y Novelas, pues mira, pues así está la sociedad mexicana, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero por eso aquí la importancia de tener una revista, un proyecto, ¿verdad? Un proyecto editorial en formato de revista que se distribuya a las masas de la población, ¿me explico? Algo que ocurre también, por ejemplo, en el metro. En el metro hay unos periodiquitos que me parece que es público y hay otro más. Claro, esos se reproducen por cientos de miles de ejemplares. Entonces es importantísimo ver qué es lo... Claro, repito, ahora en tiempos de Internet pues a lo mejor es ya todo más complicado porque se trataría de analizar qué es lo que está en las redes sociales, en TikTok, etc. Entonces ya es más difícil hacer ese análisis. Pero bueno, cuando estaban las revistas impresas era mucho más fácil. Bueno, en fin, entonces Gramsci hace este comentario, ¿no? De cuál es el público para el que está pensado una revista, cuáles son sus contenidos, qué mensaje está enviando, qué busca históricamente, qué busca culturalmente, qué busca esta revista, qué busca TV Notas, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el asunto. Por más repulsión que nos produzca, ¿qué es lo que busca, qué mensajes envía y cuánta gente la lee? Habría que hacer el análisis. Podemos llevarnos una sorpresa para bien o para mal. Puede ser una buena sorpresa y que esa revista esté al borde de la extinción, lo cual sería una gran aportación nacional, ¿verdad? Que se extinga esa revista. Pero a lo mejor no, a lo mejor es la que más compran. Habría que ver. En fin. Entonces, una de las características de estas revistas de las que hablé hace unos minutos, Letras Libres o Nexos, está dada en función del hecho de que son revistas para un sector social de nivel medio alto en cuanto a formación intelectual, digámoslo así. No lo digo sin pedantería ni nada, estoy haciendo análisis sociológico. Entonces, esas revistas las compra gente, supongo yo, que esto no necesariamente está vinculado con el ingreso, pero el contenido, los temas, al margen de la posición ideológica, pues la compra gente que ya tiene más o menos un criterio formado, intereses por la política, por la literatura. Normalmente puede que se dedique a leer novela de manera permanente, por la poesía, por las artes, y ahí pues le meten ahí en algún artículo contra la 4T, en Letras Libres, ¿verdad? Entonces ahí ya está el perfil del lector. Entonces, bueno, eso es muy característico. La revista, como por ejemplo Proceso en su momento, que ¿no? Como ya sabemos todos, el presidente lo ha mencionado varias veces, Proceso ya ha abandonado esa gran herencia y ese gran prestigio que tenía. Yo de alguna manera crecí viendo a mi papá leyendo Proceso en los 80, cuando era una revista importante. Yo recuerdo, ahora que me viene la mente, me acuerdo muy bien, cuando estaba yo concluyendo la preparatoria, yo me llevaba Proceso de la casa, me la llevaba a la escuela. Que no salga de aquí, pero en las clases yo me ponía a leer Proceso. No era la prepa. Sí, era la prepa. La prepa o la secundaria, yo no me acuerdo. Pero me acuerdo el estremecimiento que me produjo, y no recuerdo quién firmó ese artículo de Proceso, en donde narraron, fue la crónica de la caída del muro de Berlín. Estaba el reportero de Proceso, hizo la crónica de ese momento en Berlín cuando cae el muro y cuando estaban derribando literalmente el muro y la gente se llevaba pedazos de piedra. Recuerdo que, ahora me estoy viendo, cuando leí ese artículo, el estremecimiento fue extraordinario. Bueno, en fin, eran los tiempos gloriosos, supongo yo, de Proceso, que ahora, pues como el presidente ha dicho, Contrarréplica es la revista que está, donde está Nancy Flores, ¿no? Esta reportera es genial, que todos seguimos, es reportera de Contrarréplica. Entonces, el presidente ha dicho, hace poco lo dijo, en una mañanera, que podríamos considerar que Contrarréplica es la que ahora tiene la herencia de ese prestigio como revista o semanario político, etc. Entonces, claro, está por un lado el sector de lectura de Letras Libres, ¿no? El de Proceso en sus buenos tiempos, ¿no? Que era un lector politizado, crítico, normalmente, aunque no necesariamente un poco situado en la izquierda, ¿verdad? Oposición, en una postura contraria al régimen del PRI, más o menos, ¿no? Eran los lectores de Proceso. Y bueno, Memoria, la revista de Semos, pues era ya una revista militante. Pero todos estos formatos
Todos estos formatos estaban dirigidos a un público que tiene ya una formación, un criterio, un conjunto, un nivel intelectual de comprensión de textos, etcétera, de alguna manera desarrollado. La genialidad, digámoslo así, de la revista El Maestro es que estaba pensada para todo mundo. Era una revista de carácter literalmente universal. Y a lo mejor esto también tiene que, y en esto puede ser otro de los elementos que condujo a su corta vida, porque a lo mejor quiso abarcar demasiado a Vasconcelos, pero cuando analizas el proyecto te das cuenta de la genialidad y de la idea que tenía Vasconcelos de tener una revista que por un lado llevara el nombre de una de las figuras fundamentales de toda sociedad, ¿verdad? Así como Platón decía que las figuras fundamentales de la sociedad eran el filósofo, el político y el sofista, ¿verdad? Él tiene 2 diálogos con el nombre de una de estas figuras, el político y el sofista, son 2 diálogos, y le faltó un diálogo que se llamara el filósofo, pero que en realidad todos los diálogos de Platón podrían enmarcarse con ese título, el filósofo. Pero en todo caso, Platón decía, ¿no? Las figuras fundamentales de una sociedad es el político, el sofista y el filósofo. Gramsci, por otro lado, ya que volvemos con él, decía que los intelectuales tradicionales eran 3. Es decir, el intelectual es aquella figura que tiene autoridad moral. Y esa autoridad moral la adquiere a través de un conocimiento que tiene puntual sobre un tema particular. Esos intelectuales tradicionales para Gramsci eran el cura, el médico y el maestro. Cura, médico, maestro. Es decir, figuras de una sociedad, de una colonia, de un barrio, que tienen autoridad moral por los conocimientos que ellos tienen y en virtud de los cuales la sociedad los reconoce, ¿verdad? Y acude a ellos, etc. Entonces, a mí me parece fundamental que Vasconcelos haya puesto el nombre de su revista, que tenía el propósito de que fuera nacional y que estaba dirigido a todos los públicos, os explico eso brevemente, le pusiera El Maestro. Claramente, ¿verdad? Porque era la revista de su proyecto de creación de la Secretaría de Educación Pública y para reivindicar al maestro como figura fundamental. Y entonces, El Maestro, revista de cultura nacional. Claro, las secciones es lo que era sorprendente porque tenía distintas secciones. Primero, artículos editoriales, pláticas instructivas, sugestiones sociales, literatura y arte, conocimientos prácticos, sección de niños, páginas informativas, ¿sí? Esa era su sección. Entonces había parte para niños, consejos, sugestiones sociales, por ejemplo, en el primer número, los artículos editoriales es un llamado cordial, el texto editorial de Vasconcelos, y después una declaración de independencia intelectual de Romain Rolland, que fue un escritor francés fundamental de ese momento. Pláticas instructivas. Estaba los rasgos distintivos de la educación moderna de Ezequiel A. Chávez, cómo se formó la tierra de Ezequiel A. Chávez, recordando a los humildes de José Gorostiza, el Emilio de Juan Jacobo Rousseau, de Jaime Torres Bodet, a los estudiantes mexicanos de Carlos Pellicer. Esa está la sección de pláticas instructivas. En la sección de sugestiones sociales está el trabajo de León Tolstoy y El espanto ruso de Bernard Shaw, es un texto de Bernard Shaw. En la sección de literatura y arte estaba Novedad de la Patria de Román López Velarde. Un dato importante ahora que lo recuerdo. La Suave Patria de López Velarde, ¿no? Ese gran poema y otras poesías de López Velarde eran publicadas en El Maestro. Ahí es donde se publica la obra de Ramón López Velarde, La Suave Patria. Después, conocimientos prácticos, organización familiar en la casa de Estefanía Castañeda, La vida del campo de Ernesto Martínez de Alba y Heriberto Ruiz Stanford. Sección de los niños, Aladino, de Rosaura Zapata, y páginas informativas. Y además, al final, en la contraportada de cada uno de los números, a ver si logro encontrar, en la contraportada de cada uno de los números, ponían Vasconcelos, seleccionaban una suerte de consignas. Es muy bonito, aquí está, miren. En la contraportada de la revista había consignas del tipo siguiente. Dice, el gobierno publica esta revista con positivo esfuerzo. Ni un solo ejemplar debe ser inútil. Si a usted no le sirve y no, está muy chiquita la letra, si a usted no le sirve y no la da a quien pueda aprovecharla,
deja sin utilizar dinero del Estado, que es dinero del pueblo. Perdón, está un poco chiquita la letra. ¿Sabe usted leer y escribir? Es como una consigna. La siguiente, ¿sabe usted leer y escribir? Enseñe, pues, a los que no saben. Es un deber que le corresponde como mexicano y como hombre. Pida hoy mismo a la Universidad Nacional su nombramiento de profesor honorario. Qué bonito, ¿no? La siguiente, ¿es usted padre de familia, maestro, obrero o simple ciudadano? A sus hijos, a sus alumnos o a sus amigos, dígale siempre que deben aspirar a dos cosas, la honradez y el trabajo. Lo demás les será dado por añadidura. Otra consigna. La siguiente, usted desperdició diariamente por lo menos 1 hora. ¿Por qué no la utiliza en enseñar a leer o escribir? Si puede usted hacerlo, debe hacerlo. Defrauda usted los intereses de su patria, no dando a sus conciudadanos la instrucción que necesitan y esperan de quienes pueden dárselos. En fin, otra consigna más. Y así está, todos los ejemplares de la revista tenían este elemento como de formativo, había como un tono indicativo, ¿verdad? Como, ¿no? Hoy, con toda esta tiranía de la corrección política, pues, ¿no? Dirían impositivo, dirían ahora, ¿verdad? Estas cosas, ¿no? Desesperantes de la corrección política, ya no puedes decir nada, etc. Entonces, en fin, pues fue una revista con un contenido visual bellísimo, un contenido intelectual también extraordinario, una amplitud de intereses que yo llamo platónico. De hecho, si me permiten recomendar, yo hice una reseña muy breve que está en mi blog, La clandestina virtud. El texto se llama Revista del Maestro, una revista platónica o estoica. Platónica porque para Platón el filósofo es el que tiene intereses universales. Y además, el filósofo es el que no puede saberlo todo, pero tampoco puede ignorarlo todo. El filósofo está en medio, ¿verdad? Es decir, no tiene que ser especialista de todo, pero tiene que saber por lo menos algo de todo. Y también digo que es una revista estoica por la idea de la sabiduría de los estoicos, según la cual el sabio estoico debe de guiarse, que es de alguna manera mis 3 criterios de vida. Nos debemos de guiar por 3 criterios fundamentales: imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Entonces, la universalidad de intereses es lo que se ve claramente en este proyecto del maestro, que a lo mejor para hace 100 años, pues Vasconcelos estaba pensando en algo demasiado vasto, era un universo, era muy ambicioso, demasiado ambicioso esta revista. A lo mejor esta revista en una sociedad en donde se tenía un nivel de lectura muchísimo más elevado, en donde una sociedad tiene los diálogos de Platón en su biblioteca de casa, etcétera, pues a lo mejor es más fácil, ¿verdad?, que una revista de esta naturaleza la tenga el niño, la tengan los padres, la tengan los hijos, etcétera, ¿verdad? Alrededor del maestro como el concepto que convoca a todos, es extraordinario. Pero, y por eso, pues, es un poco un proyecto entrañable, quimérico o quijotesco un poco, pero como muchas de las cosas extraordinarias que hizo Vasconcelos. Voy a leerles ya nada más para terminar. Hay que ver después si esta revista se puede encontrar en digital en algunos repositorios. Voy a investigar porque el archivo Mariátegui sí está en internet, pero déjenme ver si esto lo podemos encontrar en algún lado. Si no, lo dejo con el siguiente comentario. Esto lo plantea José Joaquín Blanco en este libro bellísimo, que recomiendo muchísimo, que se llamaba Vasconcelos, de 1979, de José Joaquín Blanco. Se llamaba Vasconcelos. Y entonces, dice José Joaquín Blanco esto: la mejor de todas las publicaciones de Vasconcelos fue la revista El Maestro. Estaba planeada como un pequeño manual de cultura general con secciones fijas: información nacional e internacional, historia universal, literatura, sección de niños, conocimientos prácticos, poesía y temas diversos, ensayos de todo tipo. Por ambos lados de la contratapa aparecían pequeñas leyendas como las que les acabo de leer, ¿no?, las consignas. Las portadas son igualmente sugerentes de la atmósfera de la época: la estrella de 5 picos, Venus, con el ojo de la sabiduría, o Espíritu Santo, o gran ojo indostánico, trazado a imitación de dibujo prehispánico, imitación de la artesanía del bordado, un dibujo medieval del nacimiento de Jesucristo, máscara prehispánica de jade y estilización de cactus, coro de niños griegos, escultura griega de un pensador y sembrador
y Sembrador de estrellas, rumbo a las ruinas del Partenón, León Tolstoy, etc. Son las figuras, los motivos que están en cada una de estas portadas bellísimas. Aquí están desde luego como es facsimilar en blanco y negro, pero ustedes busquen en internet portadas, el maestro le ponen imágenes y se las va a mostrar a color y eran productos bellísimos, eran obras de arte, son obras de arte. El maestro traduce o reproduce para su divulgación, porque además fue, así como Mariátegui, Vasconcelos convocó a lo más importante de su tiempo a nivel internacional para que publicaran textos en el maestro, para que después se distribuyera por todo el país a todos los niveles. Porque además era, Vasconcelos decía, si quien se acerca a tener la revista se ve que es humilde, se le regala. Y cuando se ve que sí tiene, bueno, se le vende. Entonces dice José Joaquín Blanco, el maestro de la revista traduce o reproduce para su divulgación textos de Unamuno, Dors, Martí, Virgilio, Julián Greenfield, Selma Lagerlöf, José María Heredia, Papini, Blanco Fombona, Platón, José Ingeniero, Román Roland, Rousseau, Tolstoy, Shaw, Gorky, Tagore, Anatole France y Henri Barbus, Rubén Darío, Leónidas Andreyev, Juan Ramón Jiménez, Fernán Caballero, Pérez Galdós o Gabriela Mistral. Rosalé de Castro, Ernst Henley, Gandhi, Thomas Gray, Juan Montalvo, Hans Christian Andersen, Jacinto Benavente, Mozart, Wagner, Sarmiento, Andrés Bello, Pestalozzi, Shakespeare, Poe, Whitman, Adanegri, González Prada, Horacio Quiroga, etc. El maestro, con tiraje de 75,000 ejemplares, estaba pensada como una revista total, útil tanto para el público más elevado como para los alumnos de las escuelas, e incluso como una revista familiar. Ahí está todo, ¿no? El lector culto, las familias o las escuelas. Trataba absolutamente de todos los temas. Y aquí los leen lista. Es muy interesante esta lista porque es un poco, es como demasiado lo que abarcaba. Teorías económicas de Henry George, nociones de comunismo según Henry Barbius, clases de dibujo, natación, geometría, trigonometría, baile, lechería. Conocimientos modernos de geología, geografía, arte nacional, agricultura, ganadería, fertilizantes, alimentación racional, vegetarianismo, lecciones de higiene. Orientación sindical, historia del trabajo, teoría de la relatividad, flores y juegos, cuentos para niños, juegos de ilusión óptica, sugerencias para el mejor cultivo del garbanzo. Historia y geografía de los países latinoamericanos por entregas, Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. Fisiología del gusto. Los daños del alcoholismo, reforma agraria, importancia de buen humor, ventilación del hogar e higiene del vestido, filosofía, economía, arqueología, antropología americana, respiración indostana, importancia del baño diario con ilustraciones con el ejemplo de Japón, gimnasia, traslación y gravitación de la tierra, primeros auxilios, los hombres célebres ante los niños, todo un curso de historia universal por entregas, escitas, caldeos, egipcios, hebreos, griegos, persas, hindúes, romanos, etc., indigenismo y europeización, excursionismo. De hecho, se fundó una versión local de los Boy Scouts, las tribus indígenas, divididas en grupos llamados nahuas, texcocanos, mexicas, tarascos, etc., y así sucesivamente, dice José Joaquín Blanco. El maestro, continúa, agrupó a casi todos los escritores importantes y jóvenes de México: Ezequiel Chávez, Torres Bodet, Salomón de la Selva, José Gorostiza, Carlos Pellicer, López Velarde, Agustín Loera Chávez, Alfonso Cravioto, Julio Torri, Joaquín Méndez Rivas, Tablada, González Martínez, Carlos Pereira, Manuel Gómez Morín, Luis Castillo Ledón, Tejas Abre, Jesús Urueta, Ezequiel Padilla, Vasconcelos y hasta nada menos que Álvaro Obregón. Además, el maestro se dedicó sintéticamente a promover la literatura castellana de los siglos de oro e inició la revaloración oficial de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es lo que dice José Joaquín Blanco Se llamaba Vasconcelos, y bueno, era lo que yo les quería comentar. Pues procuren, creo que no está en internet los facsimilares de la revista, pero bueno, pues ustedes ya tienen nota, en función de este comentario que les hago, de este proyecto extraordinario de José Vasconcelos de hace 100 años, y bueno, continuamos con la conversación y los temas de interés universal. Nos vemos la próxima.